Bueno, muy buenas noches. Saludo a todos mis amigos hermanos. En el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes su amigo, su hermano Alex Cerrato, transmitiendo desde el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Bueno, mis hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Todos bienvenidos a este programa el día de hoy. ¿Sí? Desde ahora les anticipo, dele me gusta al video, dele me gusta y déjanos tu comentario también acerca del video. Nos interesa saber lo que opines, ¿sí? Déjanos tu comentario y dale me gusta. Vuelvo y repito, si alguno quiere comunicarse conmigo lo puede hacer y más adelante estaré dando los números. Si alguno tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Pero hoy, mis hermanos, vamos a darle respuesta al señor pastor trinitario Manuel Solís. Hoy vamos a dar respuesta a un, entre comillas, disque refutación que él le hace a este su servidor. Vamos a mirar y vamos a responder lo que él ha dicho. Vamos a titular esto un cara a cara, sí, un cara a cara, ya que el señor Manuel Solís no acepta, dice que él no debate con los cabezones unicitarios. No, él sí debate, Manuel Solís sí debate, sino que él lo hace es dependiendo el unicitario, él sí lo hace, ¿ya? Pero yo le invito a Manuel Solís, invito a todos los trinitarios, al que quiera, ¿sí? No porque me han invitado algunos, dice debate cerrado por WhatsApp, que debate cerrado por WhatsApp. A lo cual yo le he dicho a esta persona, le he dicho, hombre, vamos y dejemos evidencia. Hay que dejar la evidencia, evidencia que sirva para que trascienda en el futuro. Esa evidencia tiene que quedar, pero un debate que cerrado por WhatsApp, un debate de mensajes, ¿eso para qué sirve? De verdad, eso no sirve para nada. A mí, eso no sirve para nada. Es bueno que la gente escuche, la gente vea, la gente entienda, ¿sí? Un debate cerrado, ¿para qué? Lo vean, lo escuchen 10 y por audios. No, de verdad, no. Vamos a hacer, si vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a hacerlo con respeto, uno. Dos, sea por llamada, pero que quede grabado. Por videollamada, pero que quede grabado. Y vamos a, a dar lo que los hermanos y los amigos lo vean. Bueno, eh, vamos a dar entonces inicio a lo que el señor Manuel Solís, vamos a mirar, allí lo tenemos cara a cara. ¿Qué Dios murió en la cruz? Yo lo titularía, ¿cuál Dios murió en la cruz? ¿Sí? Cara a cara, ¿cuál Dios murió en la cruz? Manuel Solís versus Alex Cerrato. Vamos a ver qué es lo que nos dice el señor Manuel Solís en este video. Miremos. Anticipo algo, lo voy a anticipar aquí. El señor Manuel Solís solamente se basa o centra, ¿sí? Centra su estudio en algo que es muy característico de los amigos pluralistas. Esto que él hace es muy característico y vamos a ver en qué consiste. Grandes argumentos los de Manuel Solís, con que refuta hace rato. Grandes argumentos. Miremos a ver cuáles son. Vamos a ver. Esperen un momentico aquí, por favor. Vamos a colocarle el volumen al señor Manuel Solís. Este cabezón que usted ve aquí ha dicho que quien murió en la cruz fue Dios el Padre. O sea, no fue el Hijo que murió en la cruz. No fue el Hijo. Fue Dios el Padre. ¿Verdad? Fue Dios el Padre. Miremos lo que dijo. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Sí ven?
Dios compró la iglesia con su propia sangre. Entonces, lo que nos indica esto, escúchese bien, es que solamente hay un Dios, el Padre. Y si Dios adquirió la iglesia con su propia sangre, el que la adquirió fue Dios, el Padre. ¿No? Pablo dice, solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre nuestro, no hay más. Y Pablo dice que el que adquirió la iglesia con su propia sangre fue Dios. Pues, unamos eso. ¿Quién fue? Dios el Padre. ¿No? Dios el Padre. Eso es una prueba bíblica de que aquel que murió en la cruz fue Dios, el Padre. El Padre. El Padre. Pero ¿cómo lo hizo? Como un ser humano. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y lo peor de todo, mire cómo le puso el título aquí. En la cruz murió Dios el Padre. Y pone aquí están las pruebas. Y lo más tremendo es que hay 85 cabezones que le pusieron manos arriba a esto. 85 cabezones que siguen a este cabezón aquí. Dios mío. ¿Ya ven? Qué tontera. Qué disparatero. O sea, no le digo que hay varias ramas, pues, de la unicidad y aparentemente cada uno piensa lo que quiere. Pero miremos lo que la palabra de Dios dice y vamos a ver cómo la palabra de Dios deja en vergüenza a este animal irracional de Alex Serrato. En Lucas 22, vamos a Lucas 22, porque en Lucas 22 hay un texto muy interesante. Lucas 22 es antes de que Cristo es entregado, crucificado. Dice la Biblia, Lucas 22, vamos a ver si verdaderamente es el Padre quien está a punto de ser crucificado. Recuérdese que Alex Serrato dice que es el Padre que murió. Vamos a ver si es el Padre quien está verdaderamente a punto de ser crucificado. Lucas 22, 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, oiga bien esto, diciendo, Padre, ¿cómo? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Momento. ¿No que es el Padre quien está a punto de morir crucificado? ¿Cómo es que si es el Padre que está a punto de morir crucificado, entonces dice, Padre, pase de mí esta copa? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Óigame, ¿cuántos padres hay para Alexander Serrato? ¿Cuántos padres hay para este cabezón? ¿Hay dos padres? Uno que le está diciendo al otro. ¿Hay dos padres entonces? Un padre que está en la tierra hablándole al otro padre. Y dice que es el Padre que está muriendo. Sin embargo, Cristo está exclamando y diciendo, Padre. Óigame bien, hermano. Y no le digo hermano a los unicitarios. Estoy hablando con los cristianos. Pero óigame bien las burradas de esta gente. ¿Verdad? Especialmente este cabezón. Mire lo que dice. Padre, si quieres pase de mí esta copa. Versículo 42. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si usted lee este texto y concluye que el Padre es el que está a punto de morir, entonces usted no tiene remedio. Usted no tiene remedio. Es un completo caballo. Sin entendimiento. Un completo caballo sin entendimiento. Vamos a otro. Vamos al momento de la muerte de Cristo. Vamos a ver si es el Padre que muere. Lucas 23, 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Usted unicitario me va a decir que al leer este texto, usted concluye que es el Padre quien murió en la cruz. El Padre y 84, 86 personas
personas cabezones le dieron like a esto? O sea, usted lee este texto y usted concluye que es el Padre que está muriendo cuando Cristo está diciendo Padre, pero es el mismo Padre. Es el Padre que está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, es el Padre que clamó a gran voz diciendo Padre. Ay, Dios mío, no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento. Y claramente este hombre no tiene entendimiento. ¿Quién lee este texto? ¿Quién lee estos textos y concluye que el Padre fue el que murió? Vamos al momento que Cristo resucita. Vamos a ver esto. Juan 20, 17. Vamos a ver si fue el Padre que resucitó. Vamos a ver. Juan 20, 17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Óigame bien. O sea, aquí Alex Cerrato tiene al Padre diciendo que va a su Padre y que va a su Dios y a vuestro Dios. Usted lee este texto y concluye eso. O sea, al leer este texto, ¿en verdad deducen que es el Padre quien está subiendo al Padre? ¿Cuántos padres tienen los unicitarios? ¿No dice la Biblia que solo hay un Padre? Uno es vuestro Padre, dijo el Señor. Mire, todo por no tener o no poder creer o no tener aquel deseo de creer en la verdad bíblica, que hay tres personas. Si creyeran en la doctrina bíblica, no salieran con estas burradas. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. ¿Usted verdaderamente cree que yo le tome en serio? ¿Yo lo tomo en serio a este cabezón? Dios le bendiga. Bueno, quisiera que ustedes, miraran esto, ¿sí? Quisiera que ustedes miraran esto. Es evidente que el señor Manuel Solís, evidente que el pastor Manuel Solís dice aquí dice cosas acerca de su servidor. Cosas muy fuertes, de por sí, muy fuertes. Insultos. Ese es el argumento que tiene el señor Manuel Solís hacia mí. Solamente insultos, escuche bien, insultos, como por ejemplo, le conté varios, cabezón, animal irracional, mulo, mulo, caballo, ¿sí? Son los insultos. He de anotar aquí que el argumento preferido del trinitario es el insulto. Es el insulto. Qué cosa tan curiosa. Es el insulto. Vamos a escuchar apartes de esto donde el señor Manuel Solís solamente se basa o se va al insulto conmigo, no más. Solamente eso. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Escuchemos aquí, vamos a escuchar aquí al señor Manuel Solís insultando. Permítame por favor hacerlo. Deme un segundo. A ver, vamos a escucharlo aquí. Vamos a escucharlo. Este cabezón que usted ve aquí, ¿Escucharon el primer insulto? Este cabezón, ¿no? Este cabezón. Y me señala a mí, esa la foto que tiene allí. Este cabezón, volvámoslo a escuchar, por favor. Volvamos a escuchar eso.
Este cabezón que usted ve aquí ha dicho que quien murió en la cruz fue Dios el Padre. O sea, no fue el Hijo que murió en la cruz. No fue el Hijo, fue Dios. Bueno, este cabezón. Segundo insulto, vamos al segundo insulto. Animal irracional. Vamos al segundo insulto. Escuchemos por favor el segundo insulto, ¿vale? Qué bueno escucharlo. Vamos a escucharlo. De la unicidad y cada uno, aparentemente, cada uno piensa lo que quiere. Pero miremos lo que la palabra de Dios dice y vamos a ver cómo la palabra de Dios deja en vergüenza a este animal irracional de Alex Serrato. En Lucas 22, vamos a Lucas 22. ¿Sí escucharon? Este animal irracional de Alex Serrato, este animal, mulo, caballo, cabezón, animal irracional. Este animal irracional. Bueno, yo quisiera antes de comenzar pues con la refutación al señor Manuel Solís, decirle, señor Solís, esta no es la forma la apologética que, pues de verdad, que es la apologética correcta. Yo le aclaro y le digo algo, señor Solís, y le digo a todos los trinitarios, el insulto es el arma del cobarde. Ese es el insulto, el arma del cobarde, el arma del ignorante. El insulto solamente es eso. El insulto denota o demuestra la impotencia que tiene la persona, ¿sí? De poder demostrar algo. Eso hace el insulto. El insulto demuestra, denota la impotencia que tienen las personas. Eso denota el insulto. Pero bueno, ahorita vámonos entonces a la refutación. Usted dice y toma como, a ver, bueno, estamos aquí. Usted dice, señor Manuel Solís, que pues usted me va a dejar en vergüenza, ¿no? Va a dejarme en vergüenza. Y toma como lectura un texto que yo di hace en este video, el cual voy a dar aquí de nuevo y le voy a mostrar a usted. Por ejemplo, vamos a ver primero algo que dice la escritura. ¿Sí? Algo que dice la escritura, vamos a ver primero. ¿Qué nos dice la escritura en Efesios capítulo 4? Efesios capítulo 4. ¿Qué nos dice la escritura aquí? Efesios 4, versos 5, desde el 4 en adelante, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Escuche bien, un Dios y Padre de todos. La Biblia dice que solamente hay un Dios, y ese Dios ¿cuál es? El Padre, un Dios y Padre. No dice que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo dice la Escritura. La Biblia dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. O sea, esto es lo que nos dice literalmente la Escritura. Y Pablo repite estas palabras casi idénticas, las repite en Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, que dice, para nosotros sin embargo solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Para nosotros sin embargo solamente hay un Dios, solo hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Un Dios, el Padre. No hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura es enfática, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento nos dice que Jehová es el Padre. Por ejemplo, ¿dónde encontramos eso? Donde dice que Jehová sea el Padre. Lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Allí dice que Jehová es el Padre. Es más, el escritor o el escritor o el que inspiró esa escritura fue David. Y David nos dice en el Salmo 86, 10 que Jehová es el único Dios. Solo tú eres Dios, dice allí, solo tú eres Dios. ¿Sí? Y también dice en otros apartes que además de Jehová no hay otro Dios.
No hay nadie semejante a él. Y eso concuerda con lo que dice Pablo. Isaías dice en Isaías capítulo 63, verso 16 y 64:8, dice que Jehová es el Padre. Pero también dice en el capítulo 37, versos 16 y 20, dice que Jehová es el único Dios y que Jehová es el único Jehová. Entonces, la escritura es consecuente, ¿sí? La escritura no es una llanta suelta, una rueda suelta, que cada uno escribió lo que le pareció de Dios. No, todo es consecuente, todo armoniza. Entonces, por eso dice solamente hay un Dios, el Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre. Ahora, dicho esto, la escritura nos dice a nosotros que fue Dios, el que adquirió la iglesia con su propia sangre. Y eso lo podemos ver aquí. Y eso es lo que nos dice el texto original traducido desde el griego. ¿Sí? Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 20, verso 28. Hechos 20, 28. Que dice así. Mire. Dice así. Hechos 20, 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿La iglesia de quién? De Dios, la cual él compró con su propia sangre. O sea, allí nos está diciendo, y usted puede leer esto en muchas traducciones más, yo solamente le voy a mostrar una, pero allí dice que Dios compró, lo adquirió la iglesia con su propia sangre. Ahora, la pregunta para usted, señor Manuel Solís, y la pregunta para todo el mundo trinitario es: ¿cuál Dios compró la iglesia con su propia sangre? ¿Cuál Dios? Respóndame, ¿cuál Dios? ¿Por qué son tan acomodados, tan ambiguos de decir el Hijo? No, digan Dios el Hijo. ¿Por qué son tan ambiguos y tan acomodados? ¿Ah? ¿Por qué son así? Digan, ¿cuál Dios adquirió la iglesia con su propia sangre? La respuesta es obvia. La Biblia dice que solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Entonces la respuesta es obvia. Si Dios adquirió la iglesia con su propia sangre, ese cuentico que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es mentira. Solamente hay un Dios, el Padre. No hay más. Además de él no hay otro. ¿Sí? Además de él no hay otro. No hay nadie semejante a él. Eso es lo que nos dice literalmente la Escritura. ¿Sí? Entonces es obvio que el único Dios que adquirió la iglesia con su propia sangre fue el Padre. Obvio. Ahora, díganos usted abiertamente, ¿cuál Dios adquirió la iglesia con su propia sangre? ¿Cuál? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿El Dios Padre? ¿El Dios Hijo? ¿O el Dios Espíritu Santo? ¿Cuál Dios adquirió la iglesia con su propia sangre? Respóndanos. ¿Sí? Ahora, yo respaldo mi aseveración con estas escrituras. Por ejemplo, la escritura nos muestra literalmente que en ella a Jesús se le llama el Padre. Y le aclaro a usted, señor Manuel Solís, que nosotros no tenemos varios padres como lo tiene la Trinidad. No, nosotros no tenemos varios padres como lo tiene la Trinidad. La Trinidad dice textualmente dice la Trinidad que Jesús también es Padre. Que Jesús también es Padre. Lo dice la Trinidad. Jesús también es Padre. Entonces nosotros tenemos un Padre. Y en esto cumplimos lo que dice la Escritura. Un Dios y Padre de todos. ¿Sí? Ahora, ustedes dicen que Jesús también es Padre. Entonces tienen al Padre, tienen a Jesús que también es Padre y ya serían dos padres. ¿Sí ve? ¿Sí ve, señor Manuel Solís? Ahora, la Escritura nos dice a nosotros, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, léalo en la versión antigua y en las versiones antiguas, léalo por favor, dice así: y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro. ¿Sí está leyendo allí? Y Dios y Padre nuestro. Escuche bien. Y el mismo Señor nuestro. ¿Quién? Jesucristo y Dios y Padre nuestro. ¿Sí? Allí literalmente
Pablo llama a Jesucristo Dios y Padre. Ahora, ¿cómo sabemos que se habla de uno solo? Sencillo. En el verbo, en el pronombre que hay allí. El pronombre que hay aquí es este, el cual. El cual. Si hubiesen varios aquí dirían los cuales, pero nunca dice los cuales, dice el cual. También podemos saber que se habla de uno solo, y en este caso Jesucristo, por la conjugación de los verbos. Aquí hay dos verbos, amó, dio, amar y dar. Hay dos verbos. Y ambos están conjugados en singular. Dice, nos amó y nos dio. Entonces, si fuesen varios, dirían, nos amaron y nos dieron. Y todo conjugado, todo aquí, diría, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y el Dios y Padre nuestro, los cuales nos amaron y nos dieron. ¿Sí? Pero vemos que dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio. ¿Sí ven? Tan sencilla que se interpreta la escritura. Y dice Manuel Solís que nosotros somos como el mulo. Somos como el caballo sin entendimiento. No entendemos la escritura, pero nosotros sí la entendemos. Ustedes son los que la tergiversan. Son las que la han adulterado. Son los que no la creen. Nosotros sí la creemos. Ahí estamos leyendo literalmente que Pablo está diciendo que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Dios, Señor y Padre. Allí lo está diciendo literalmente Pablo. ¿Sí? Literalmente Pablo lo está diciendo. Ahora, voy a leer ahorita, vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a seguir leyendo. Entonces, al decir que Jesucristo, siendo Dios y siendo el Padre, dio la vida dio su sangre, ¿sí? Para adquirir la iglesia, no estamos yendo en contra de la escritura, porque estoy demostrando que ella dice, aparte de Isaías 9:6 que dice que será llamado su nombre admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno, aparte de ese texto, estoy mostrando más textos que dicen que Jesucristo es el Padre. Ahora, le quisiera mostrar al señor Manuel Solís esta Biblia. Manuel Solís, mire, esta Biblia, se la voy a mostrar. La Biblia Septuaginta al español. Una Biblia, solamente le voy a mostrar esta. Una Biblia que fue traducida por trinitarios y en su página, ¿sí? En su página dice, o en su introducción dice que fue traducida por eruditos en griego, hebreo y arameo, lenguas antiguas. Y mire lo que traducen ellos. Biblia Septuaginta al español dice en 2 Tesalonicenses 1, verso 1 y 2 dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Mire, Manuel Solís, mire lo que dice allí, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Si usted nota allí, amigo Manuel Solís y amigo trinitario, allí le han quitado, después de I, que está en la Biblia Reina Valera, le han quitado el I, él. Le han quitado esa parte, en él, eso se lo quitaron. ¿Por qué se lo quitaron? Porque en el griego no está. En el griego no está. Es una traducción literal. En Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Verso 2. Dice, gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. De Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Vuelve aquí, miren, allí mismo, después de ahí, le han quitado el del, que trae la Reina Valera y traen otras muchas traducciones. ¿Por qué le han quitado el del? Porque en el griego literalmente no existe, no está. Por eso le han quitado el del, quedando la traducción como literalmente lo escribió Pablo. ¿Sí? Que Jesucristo, ¿quién es? Nuestro Dios, de Dios Padre nuestro y Señor. ¿Quién? Jesucristo. Literalmente quedó así. Ahora, para terminar esto, vamos a mostrar Efesios, capítulo 6, Biblia Septuaginta al español. Hermanos, tenemos que hacernos a esta Biblia, ¿yo?
tenemos que hacer, es costosita, pero tenemos que hacernos a ella, tenemos que hacernos a ella. Y ¿sabe qué es lo extraño? Que casi no se encuentra, casi no se encuentra. Muy escaso, muy escasa esta Biblia. Dice, 6:23 de Efesios, dice, mire, literalmente lo que dice Pablo. Paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. De Dios Padre y Señor Jesucristo. Le han quitado el del. Le han quitado el del. ¿Por qué le quitaron el del? Porque el del, el en él que aparece en 2 Tesalonicenses 1:1 y el del que aparece en el verso 2, literalmente pues separa a las personas de Dios Padre y del Señor Jesucristo. De Dios Padre nuestro y en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Allí hay una separación. Pero como el texto no lo trae, no hay separación. Es la misma persona de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Sí? Es la misma persona. Y Pablo ratifica esto en Efesios capítulo 6, verso 23. De Dios Padre y Señor Jesucristo. Le quitaron el del, porque en el griego no está. Literalmente estamos demostrando que Jesucristo es el Padre. Ahora, vamos a mostrar el último texto. Vamos a mostrar el último texto. Por eso es que me encanta cuando me dediqué a la traducción, ¿sí? De buscar la evidencia que sea literal a lo que los apóstoles dijeron. Y en Santiago, carta de Santiago capítulo 3, verso 8, vamos a leer allí. Santiago llama al Señor, lo llama al Padre. Vamos a leer. Verso 9. Dice así, Santiago capítulo 3, Biblia de las Américas. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos ¿a quién? A nuestro Señor y Padre. Nuestro Señor y Padre. Escuche bien. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. ¿Ah? Ahora, si nosotros analizamos quién es el Señor para Santiago en el capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, allí nos lo dice. Dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso, ¿qué? Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y en el capítulo 3, verso 9 dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Entonces, literalmente la Biblia así nos dice que Jesucristo es el Padre. Y como solamente hay un Dios y Padre, la Biblia dice que Jesucristo es Dios, Señor y Padre nuestro. Y solamente hay un Dios, el Padre. Y la Biblia llama a Jesucristo Dios, Señor y Padre. Así lo llama literalmente. Y como Él es el Padre, entonces ¿quién murió en la cruz? El Padre. Isaías 9:6 dice, será llamado, ¿ya? ¿Cómo? Padre eterno. Y se llamará su nombre, Padre eterno. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Entonces, no estamos equivocados nosotros los universitarios en decir que el que murió en la cruz fue el Padre. Ahora, ¿murió como Dios? Evidentemente no. Murió como hombre. La Biblia dice, Dios fue manifestado como un ser humano. Dios fue manifestado como un hombre. Eso quiere decir la palabra carne. Dios fue manifestado, ahí la palabra es sars, ¿sí? Que significa naturaleza humana, ser humano. Dios fue manifestado como un ser humano. Como ese ser humano, ¿sí? Dios murió. Ahora, la Biblia, aquí hay algo que decir. Los trinitarios hacen un escándalo al decir que Dios murió en la cruz, pero la Biblia no llama a Jesucristo Dios. ¿Ah? La Biblia no llama a Jesucristo Dios. No lo llama Dios. ¿Qué le dijo Tomás cuando vio a ese hombre que había muerto y resucitó? ¿Cómo lo llamó? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. No dice que según la carne, o sea, según la naturaleza humana, vino el Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios por encima de todas las cosas. ¿Ese hombre quién es? Dios por encima de todas las cosas. Dios murió como un hombre. Eso lo dice Pedro. Ciertamente muerto en la carne, pero vivificado, vivo en el espíritu. Porque Dios es espíritu, señores. ¿Ah? Ahora, hacen un escándalo, decir que Dios murió, porque Dios no puede morir, pero Jesucristo no es Dios. ¿Ah?
Eso es predicar una doble moral. Jesucristo es Dios y como Dios efectivamente no murió, pero como hombre sí. Como hombre sí murió, pero estaba vivo en el espíritu. Eso lo dice literalmente la escritura. ¿Ah? Cosa que ustedes no la creen, no la creen. ¿Sí? Ya demostré, señor Manuel Solís, que Jesucristo es el Padre. Ya lo demostré. Ahora, usted nos dice a nosotros y nos muestra varias escrituras. Por ejemplo, Lucas 22:42, si no estoy mal, donde dice allí, ahora no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Ahora no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a mirar. Lucas 22:42. ¿Sí? Creo que es el texto que usted usa. Y que porque Jesucristo dice Padre, entonces está refiriendo que Él es otra persona divina. Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, porque Jesucristo dice Padre, entonces es porque él en realidad es otra persona divina. ¿Dice eso la Biblia? Ahora, usted nos dice al final del video, señor Solís, que la verdad bíblica de las tres personas, ¿ah? La verdad bíblica de las tres personas. Ahorita quisiera recalcar eso. Pero usted nos dice que porque Jesucristo dice Padre, entonces se refiere a la otra persona divina. ¿Sí? Y también toma como por ejemplo Juan capítulo 20, verso 27. Juan 20, perdón, verso 17. Juan capítulo 20, verso 17. ¿Qué dice? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y di a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí hay un problema. Vamos a encontrar el primer problema a esta afirmación de Manuel Solís, de Juan 20, 17. Si Jesús dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, entonces eso indica que Jesucristo como Dios tiene un Dios mayor. Tiene un Dios que tiene otro Dios. Eso es politeísmo, señor Manuel Solís. Eso es politeísmo. ¿Sí? Ahora, yo tengo la respuesta a esto, yo la tengo y se la voy a dar. Pero su apreciación de que Jesucristo dice que tiene un Dios es porque hay un Dios que tiene otro Dios. Eso es politeísmo. Eso es politeísmo. Es ir en contra de las escrituras. Y usted declara su politeísmo, y se lo voy a mostrar, declara su politeísmo aquí. Le voy a mostrar a usted que usted declara su politeísmo aquí, señor Solís. Voy a mostrarle a ustedes. Voy a mostrarles. Aquí al final, por aquí al final, él dice esto. Vamos a mirar si es por aquí, pero quisiera que ustedes vieran esto. Quisiera que lo escucharan. Vamos a escucharle al señor Manuel Solís cómo dice esto. Y Alex Cerrato tiene al Padre diciendo que va a su Padre y que va a su Dios y a vuestro Dios. Usted lee este texto y concluye eso. O sea, al leer este texto, ¿en verdad deducen que es el Padre quien está subiendo al Padre? ¿Cuántos padres tienen los unicitarios? ¿No dice la Biblia que solo hay un Padre? Uno es vuestro Padre, dijo el Señor. Mire, todo por no tener o no poder creer o no tener aquel deseo de creer en la verdad bíblica, que hay tres personas. Bueno, aquí usted tiene un problema, señor Solís. Y le voy a decir cuál es el problema.
que usted no cita literalmente el texto. Usted dice, ¿no dice la Biblia que solamente hay un Padre? Sí, la Biblia dice sí. Pero no dice solamente eso, dice un Dios y Padre, un solo Dios y Padre de todos, un Dios y Padre, porque para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. No dice que solamente hay un Padre. Eso es falso. Usted está citando mal la Biblia y usted nos llama a nosotros mulos, nos llama caballos, nos llama ignorantes, nos llama sectarios, me insulta a mí diciéndome animal irracional, ¿sí? Cuando usted es el que cita mal la Biblia o la cita a su conveniencia y no la cita los textos mochos. Y eso lo demostré en el anterior video. Usted mocha los textos. La Biblia sí dice que hay un Padre, pero dice un Dios y Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Un Dios y Padre, no dice que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Eso es mentira. Usted dice por no estar en la verdad bíblica, no creer en la verdad bíblica las tres personas. Falso. ¿Dónde dice que la verdad bíblica son tres personas? ¿Dónde dice que hay un Dios en tres personas? ¿Dónde dice que Dios son tres personas? ¿Dónde dice que en la deidad hay tres personas? Falso, eso no es verdad bíblica. La verdad bíblica nos enseña que solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí ven? Usted mismo se engaña, señor Solís. Usted mismo se está engañando. Ahora, yo sí tengo respuesta y voy a responderle a lo que usted ha citado de Juan 20:17 y de Lucas, cuando Jesús dice Padre. ¿Sí? Ahora, volvamos aquí a la escritura, y vamos a demostrar algo aquí. Es evidente que Jesucristo era un hombre, y eso lo dice la escritura, hombre que os he hablado la verdad, ¿sí? También la Biblia nos dice que Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión. Si no estoy mal, Romanos capítulo 5, vamos a mirar. Mire que la Biblia dice que Jesucristo era un hombre, dice. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo, por la gracia de un hombre, Jesucristo, un hombre. Ahora, por acá nos dice que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, dice 15:8 de Romanos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Siervo de la circuncisión. Ahora, cuando Jesús dice, Padre, pasa de mí esta copa, hay un significado. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Cuando Jesús dice en Juan capítulo 20, verso 17, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. No es que nosotros tenemos a un Padre subiendo a otro Padre, no. Tampoco, escúcheme bien, señor Solís, no hay un Dios que sube a otro Dios. Tampoco, esa no es la explicación bíblica. Y usted no puede debatir con esto, no puede debatir conmigo este tema, porque esa no es la explicación bíblica. La explicación bíblica, escúcheme bien, señor Solís, escúcheme bien, la explicación bíblica la vamos a encontrar aquí. ¿Por qué Jesucristo dice eso? Lucas capítulo 24, verso 44, dice el Señor que era necesario que en él se cumpliese todo lo que estaba escrito de él, en la ley, los salmos y los profetas. Léalo, la ley, los salmos y los profetas. Y en los profetas, por ejemplo, el profeta David dice esto referente a este hombre, a este siervo. ¿Sí? Dice esto. ¿Por qué Jesucristo llamaba a Dios su Dios y Padre? Era porque era un Dios que tenía otro Dios, o un Dios Hijo que tenía un Dios Padre. Evidentemente la Escritura no da esa explicación, pero sí da esta explicación bíblica, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante. Habla del hijo de David. ¿Sí? Recuerde que a Jesucristo se le llamaba hijo de David. Iba un ciego y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
¿Sí? Mire lo que dice del verso 12, 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. No dice yo le soy a él el padre, y él es mi hijo. No, yo le seré futuro. Y ese futuro es cuando se manifestará como un ser humano, como el hijo de David. Ahora, el Salmo 89, señor Manuel Solís y amigos trinitarios, nos dice así también del hijo de David, o sea, del Cristo, dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces, cuando Jesús llama a Dios, su Padre lo hace para cumplir las Escrituras. No lo hace porque hay un Dios que tiene otro Dios. Hay un Dios Hijo que tiene un Dios Padre. No, esa no es la explicación bíblica. La explicación bíblica tampoco es que hay un Padre que sube a otro Padre. Tampoco, porque solamente hay un Dios y Padre. Y Jesucristo es el todo en todos. Pero cuando Jesucristo habla en esos términos, se está refiriendo al cumplimiento de las Escrituras. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Pero mire lo que dice más adelante. Dice, mas no quitaré de él mi misericordia, versos 33 y 34, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios dijo que no había otro Dios semejante a él, que no hay nadie semejante a él, que él solo es el único Dios, pero también dijo que él mismo vendría y nos salvaría, lo haría haciéndose hombre, que él mismo que hablaba estaría presente. Eso es lo que ustedes nos tienen en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesucristo dice, hágase tu voluntad y no la mía? Porque como el siervo, ya vimos que Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Siervo, él vino a ser siervo. Aquí el Salmo 40, Isaías 42 dice así. Isaías 42 dice así. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Quién es ese siervo? Jesucristo, ¿sí o no? Isaías 53 dice así, hablando de la voluntad. Isaías 53, mire lo que dice Isaías 53, hablando de la voluntad. Isaías 53, verso 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces Jesucristo vino a cumplir todo esto, amigos. ¿Ah? Cuando habla de la voluntad, hágase tu voluntad y no la mía, está diciendo que él vino a cumplir la voluntad, como siervo vino a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál era esa voluntad? Escuche bien, redimir a la raza humana. Redimir, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No dice, Dios estaba en Cristo, ¿ya? Reconciliando por medio de él al mundo, no, consigo mismo. Es que Dios fue manifestado en carne. ¿Mm? Ahora, dice aquí del siervo, pero les quiero decir algo, les voy a decir algo referente a que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. ¿Quién es ese? Es Jesucristo, ¿sí? Porque la Biblia nos dice por acá en Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, redimir es pagar el precio. O sea, Dios adquirió la iglesia, ¿sí? Compró la iglesia con su propia sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según sus riquezas de su gracia. O sea, recordemos que la Biblia dice que Jesucristo es el único Dios, que Jesucristo es Dios, Señor, Dios y Padre. Pero él fue el que redimió, él fue el que compró la iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sí? Ahora, ¿quién sería el redentor? Recordemos que la escritura dice en Isaías 33, 22, Isaías 35, 4, que Dios mismo vendría y nos salvaría. Isaías 40 dice que estaría presente.
Ve aquí al Dios vuestro, dice el verso 9, y vendrá Jehová el Señor. Y dice el versos 3 y 5, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Iban a ver a Jehová, iban a ver a Dios, ¿sí? Pero dice que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre, la redimió, y ese redentor es Jesús. Pero ¿qué dice la profecía bíblica? ¿Qué dice? Vamos a leer allá. Vamos a leer Isaías capítulo 49. Isaías 49, verso 25 en adelante dice, pero así dice Jehová, y recordemos que según Isaías 37, 16 y 20, Jehová es el único Jehová, Jehová es el único Dios. 63, 16, 64, 8, Jehová es el Padre. Dice, así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre, escuché bien, conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Yo Jehová, ¿quién es Jehová? El redentor, y Jehová es el Padre. Entonces, ¿quién redimió la iglesia? ¿Quién redimió la iglesia? Jehová el Padre. Y dice la Escritura que Dios adquirió, redimió, ¿sí? Compró la iglesia con su propia sangre. Dice que Jehová sería el redentor. Isaías capítulo 60, verso 16, dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Yo Jehová soy el Salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Pero mire, yo Jehová soy el Salvador tuyo. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Pero dice yo Jehová soy el Salvador tuyo y redentor tuyo. Él es el que vino a salvarnos, él es el que vino a redimirnos, vino a comprarnos. Y así lo dice Isaías 52, 3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. ¿Con qué fuimos rescatados? Con sangre preciosa, más preciosa que el oro y la plata. ¿Quién dio esa sangre? Dios. Y solamente hay un Dios, el Padre. Y Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Y aquí el verso 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, porque en aquel día yo mismo que hablo estaré, he aquí estaré presente. Dios venía a comprarnos, venía a redimirnos, Él mismo, Jehová. Ahora, y esto lo confirma Isaías 63, 16, diciendo que el Padre es el Redentor, el Padre. Mire, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Quién es el Redentor? Jehová. Jehová es el que compra. Él compró la iglesia con su propia sangre, porque él mismo que hablaba vendría y sería presente y nos compraría sin precio. Él mismo nos salvaría. Y eso lo testifica. Vamos a leer allá. Leamos, por favor. Mire lo que dice el Salmo. ¿A quién era el que vendría a redimirnos? ¿Quién era? Un Dios hijo. No, eso no lo dice la Escritura. ¿Ah? ¿Quién vendría a redimirnos? Un Dios hijo. No, no sean mentirosos, hombre. Dice, espere Israel a Jehová. ¿Quién dice que vendría? Jehová. ¿Ya? Y vendrá Jehová el Señor. Y el Salmo dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él redimirá. ¿Y quién fue el Redentor? Jesucristo. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Jehová salva, Jehová salvador, Jehová salvándonos, Jehová con nosotros, Jehová salvador. Salvador. No conocerás otro Dios sino a mí, ni otro salvador sino a mí. Yo soy Jehová tu Dios de la tierra de Egipto. No conocerás otro Dios sino a mí, ni otro salvador sino a mí. ¿Qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío.
Entonces decir que en la cruz murió Dios el Padre, es que la Biblia lo dice literalmente, que Jesucristo es Dios. Dios, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es el Dios y Padre nuestro, literalmente lo he mostrado. Y el Padre dijo que él mismo vendría a redimirnos. ¿Y quién es el Redentor? Jesús. Él nos redimió con su propia sangre. Y por eso los apóstoles se llaman Señor y Padre. ¿Sí? Señor y Padre. Dios, Señor y Padre. Más claro de allí, señor Solís. Más claro de allí. Creo que no se puede. Más claro de allí. Creo que no se puede. Le he demostrado. La Biblia no dice en ninguna parte, señor Solís, que como usted miente, no, es que la Biblia dice que solamente hay un Padre. No, del texto completo. Un Dios y Padre. Y que la verdad bíblica de las tres personas, ¿cuáles? ¿Cuáles? No mienta, señor Solís, no mienta. Por eso usted no viene a compartir conmigo la palabra de Dios. Porque yo no tengo insultos, la verdad. Yo no tengo insultos para con usted. Lo que tengo es esto, Biblia, para demostrar la verdad de Dios. Yo sí puedo demostrar la verdad de Dios y la he demostrado. Y usted la ha visto hoy aquí. Usted no puede demostrar la verdad de Dios y que tres personas. Que la verdad de Dios es que solamente hay un Padre. No, la Biblia dice un Dios y Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Y Jesucristo es Señor, Dios y Padre. ¿Ah? Ha quedado usted completamente hoy refutado, señor Solís. Refutado. Y yo le invito a que me responda, ¿cuál Dios nos redimió con su propia sangre? ¿Cuál Dios dijo que vendría a redimirnos? ¿Cuál Dios nos redimió? ¿Cuál Dios nos adquirió con su propia sangre? ¿Cuál Dios dijo que vendría a redimirnos? Cualquiera que sea su respuesta, usted quedará como politeísta. Cualquiera que sea su respuesta. Ojalá nos dé una respuesta. ¿Cuál Dios vino a redimirnos? ¿Cuál Dios dijo que vendría a redimirnos? ¿Cuál Dios adquirió la iglesia con su propia sangre? Sería bueno que respondiese. Bueno, mis hermanos, los dejo, vea. Recuerden que tenemos los libros, seguimos entregando los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2. Ahí seguimos entregando los libros. Sí, los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2. El libro En Defensa de la Unicidad, sí, La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2. Y el libro En Defensa de la Unicidad y el libro Catolicismo al Descubierto. ¿Dónde puede usted conseguir estos libros? Sencillo, me llama. Llámeme por favor al más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, marque el 011 57 318 436. Perdón, si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, marca el 318 436 0745. Llame y pida su libro La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2, Catolicismo al Descubierto y En Defensa de la Unicidad. Esto nos va a ayudar a crecer mucho, mis hermanos, para que podamos presentar defensa de la palabra de Dios ante católicos, ante trinitarios, ante dualistas, ante noteístas. Esto nos va a ayudar a crecer mucho, de verdad. Estos libros nos ayudan a crecer mucho en ese conocimiento. Bueno, sin ser más, le pido al señor Solís que por favor señor Solís, responda a mis preguntas. ¿Cuál Dios dijo que vendría a redimirnos? ¿Cuál Dios dijo que vendría a redimirnos? ¿Cuál Dios nos redimió? ¿Cuál Dios adquirió la iglesia con su propia sangre? ¿Cuál Dios? Díganos, señor Solís, dónde dice la verdad bíblica de las tres personas. Díganos, dónde dice la Biblia que hay tres personas divinas. Dígalo, porque es verdad bíblica. A lo cual yo digo, eso no lo dice la Biblia. Si no lo dice la Biblia, usted es un mentiroso. No lo dice, usted dijo la verdad bíblica de las tres personas. ¿Dónde dice la Biblia tres personas divinas? Las tres personas, ¿dónde dice eso? Quisiera que usted lo demostrase bíblicamente, así como yo lo demuestro. ¿Sí? Yo demuestro la verdad de Dios. ¿Usted qué puede demostrar? Nada, absolutamente nada. Les recuerdo, mis hermanos, si ustedes quieren colaborar económicamente para el sostenimiento de este canal, también puede hacerlo, mis hermanos, marcando estos números. Más 57 318 436 0745 si está en el exterior. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745 y o si está en Estados Unidos, 011 57 318 436 0745.
Llame mis hermanos y me dice, hermano Cerrato, yo quiero colaborarle a usted económicamente para el sostenimiento de su ministerio. Y gracias, mi hermano, de verdad, muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Manuel Solís, otra vez, pobrecito. Pobrecito. Siempre lo encuentro en sus mentiras. Y como solamente tiene mentiras, lo único que le queda es insultar. Insultar. ¿Cómo es que un animal qué? Animal irracional, cabezón, mulo, caballo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hereje. ¿Ah? Bueno, Manuel Solís, Dios me lo bendiga ricamente y lo único, mi oración a Dios por usted es que usted sí venga al conocimiento de la verdad y que usted sea un gran predicador de esta verdad bíblica, así como se demuestra. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Dios los guarde.